propósito de este caso vamos a ir tirando al tema del narcotráfico que nos preocupa. Este caso está relacionado aparentemente con drogas, pero como dice el José, estamos cada vez más mexicanizándonos. Y la Pauli nos trae una historia impactante. Sí, vamos a avanzar hacia el norte de Chile porque estamos mirando, pero en este caso se trata de personas venezolanas que hablan y ejecutan sicariato, un nivel de armas impresionante. Son reconocidas, que un poco lo que hemos conversado aquí a propósito de los carteles que han llegado a Chile, son reconocidos a nivel internacional. Eso sí, que no lo habíamos visto y yo quiero que usted sepa lo que está pasando en el norte de nuestro país. Mire lo que pasa cerca de Iquique. Es Tren de Aragua. Gritan eufóricos 4 asaltantes, mientras amenazan y roban el celular a su víctima en la comuna de Lo Barnechea. ¿Qué significa el nombre que mencionó el antisocial? ¿Tus compatriotas le tienen miedo a esa banda? Sí, correcto, pues son personas que son peligrosas, pues. Una banda criminal internacional que protagoniza homicidios, secuestros, tráfico de migrantes y de drogas, extorsiones y sicariatos. Sus tentáculos delictuales ya habrían llegado a nuestro país. Se obtuvo información, de acuerdo a las declaraciones de testigos, de integrantes de esta mega organización criminal venezolana en nuestro país. Reportajes MG. Con una ráfaga de disparos imponen su autoridad. En la línea de fuego ante otras bandas criminales o la misma policía, saben cómo defender su territorio y sus negocios ilegales. Mira, Miguel. A mediados de la década del 2000, comenzaron como un sindicato de la construcción de un tren que viajaba por el estado de Aragua, cercano a Caracas, pero al poco tiempo eso cambiaría radicalmente. En 2013 se transformaron en una banda criminal con más de 3.000 miembros que ya no solo aterroriza a Venezuela, sino también a Ecuador, Brasil, Perú, Colombia y, según investigaciones en curso, podrían estar acechando nuestro país. De semana y esto aquí se pone mal, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que batallar, soy de pam pam, pam 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 pam. Se oyen los disparos y la calamidad, pero ¿qué es lo que tenemos que batallar? Enfocado en el mundo donde no existe la paz. Mundo donde no existe la paz, cantan en redes sociales. Ellos se encargan de que se cumpla esa realidad, gracias a lo que podríamos llamar negocios, porque para ellos el diálogo no existe. Pendiente, pendiente. Con los metidos. Tráfico de migrantes y de drogas, robos con intimidación, secuestros y sicariatos son parte del itinerario de la organización criminal de los malditos del Tren de Aragua. Tienen la capacidad de actuar en simultáneo, todo con armas de guerra, incluso granadas. Bueno, la información de que se dispone finalmente en redes sociales dice relación con la dedicación de esta mega organización criminal, porque es una gran organización criminal que tiene distintos tipos y formas de funcionamiento. Es el tráfico de drogas, también el homicidio, sicariato, tráfico de armas y también el delito de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
Cerrar 6 estados en Venezuela no fue suficiente para ellos, por lo cual empezaron a enviar emisarios a otros países para expandir su imperio de extorsión, homicidios y narcotráfico. Sus peligrosos actos delictivos no pasan desapercibidos en las autoridades de Sudamérica. En agosto de 2018, 5 integrantes del poderoso grupo fueron detenidos en un centro comercial de Perú por tenencia ilegal de armas y venta de drogas. Se defendían asegurando no tener armas, pero al abrir sus mochilas... Saca todo lo que hay, saca todo lo que hay. Yo venía aquí, era ingeniero civil, hermano, ¿qué culpa tengo yo? ¿Y qué está robando? ¿Y por qué se te ha intervenido? ¿Por qué el SWAT te ha intervenido? Porque me tienen a mi mujer y a mí a secuestrar, que si me iba a robar un banco, sí me lo iba a robar. ¿Pero por qué? Porque me secuestraron a mi mujer y a mí. Iba a robar un banco porque secuestraron a su mujer e hija, dice uno de ellos. En cambio, el sujeto que lideraba este grupo, Eduardo Agustín Barrera, alias Catire, se consideraba totalmente inocente. De lo que a mí me acusan, yo no tengo nada que ver, a mí no me encontraron con nada. Sino que los policías funcionarios cuando me atrapan, dicen que yo tenía eso y yo no tenía nada de eso encima. Yo no tenía nada encima, dice Catire, intentando salvarse de una sentencia de 8 años de prisión. Sin embargo, ellos eran solo algunos de los integrantes del Tren de Aragua que hacían de las suyas en Perú. Por la modalidad del ataque, la policía de inmediato sospechó de un ajuste de cuentas y una semana después han logrado capturar a 2 de los asesinos, integrantes de la temida organización criminal El Tren de Aragua. Ellos son el Flaco y el Tribilín, apodos demasiado inocentes y adorables para 2 antisociales que planeaban múltiples asesinatos por ajuste de cuentas. Estas eran sus conversaciones por WhatsApp revelados por un canal peruano. Mano, ¿dónde puedo cuadrar al Perico? El tío no tiene. Tú tienes el número de Frank, el que vive cerca de aquí. Lo estoy dejando colar. Tengo que hacer billete para Pira. Lo quiero matar, mano. De bien y todo. Sí, yo lo voy a matar, vas a ver, mano. Cuando yo digo algo, no dejo de hacerlo. Ahorita ando pendiente de hacer plata y escapo, mano. No entiendo, mano. Ese de Raine, mano, lo quiero agarrar. Si se me presta, mano, y pícalo, mano, ¿viste? Pícalo, picado, mano, tú sabes. Ese nos tiene en un beta de yo sé que sí, mano. De acuerdo a las evidencias encontradas en los aparatos celulares, asimismo, de acuerdo al examen efectuado por el psicólogo forense, se establece que estas personas pues, han venido, lamentablemente, a nuestro país con la finalidad de causar una inseguridad, ¿no? Sacando a relucir su poco aprecio que tienen por la vida humana. Poco aprecio a la vida humana, especialmente en su propio país, donde protagonizan noticias a diario sobre sus terribles asesinatos, tal como lo que realizaba el apodado Cirujano. Ya se imaginará el motivo de su sobrenombre. Es que las autoridades en Cúcuta lograron la captura de un presunto integrante de la banda delincuencial conocida como el Tren de Aragua. Lograron recolectar material probatorio para que el juez primero penal municipal con función de control de garantías del municipio de Los Patios emanara una orden de captura contra alias el Cirujano, quien según la policía sería el encargado de torturar, desmembrar y desaparecer a las víctimas del grupo delincuencial conocido como el Tren de Aragua, con el fin de mantener el control territorial de estupefacientes en el municipio de Villa del Rosario y en zona céntrica de Cúcuta. Luego de conocer los actos del maldito Tren de Aragua, ¿por qué debemos preocuparnos en Chile? ¿Esta peligrosa organización criminal ya opera en nuestro país? Reportajes MG. Junto a la fiscal de alta complejidad Carolina Suazo revisamos las violentas imágenes que protagonizan los miembros del Tren de Aragua, una vida llena de riesgos y dinero gracias a los pedidos que reciben, drogas y extorsión, a deudores e inmigrantes que buscan cruzar la frontera. En la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad se encuentra realizando varias investigaciones por delitos de tráfico ilícito de migrantes,
algunos de ellos vinculados a organizaciones criminales que se dedican a la comisión de este ilícito que implica promover o facilitar el ingreso ilegal de migrantes, principalmente venezolanos. Se obtuvo información, de acuerdo a las declaraciones de testigos, acerca de la operación o de la referencia de integrantes de esta mega organización criminal venezolana en nuestro país. Según los registros de Carabineros, 12.714 personas fueron controladas tras ingresar por pasos no habilitados en 2021. El caso en la zona de Colchán es el más crítico, pues entre enero y septiembre de este año, 10.378 personas provenientes del extranjero fueron fiscalizadas. Esta cifra significa un aumento del 2.783% en comparación a 2020, donde solo se controló a 360 individuos. Esto provocó un aumento de dotación de funcionarios policiales y apoyo del ejército para fiscalizar en la frontera chilena. Fue en ese instante cuando el nombre del Tren de Aragua llegó a oídos de la Fiscalía. En el norte del país, al momento de promover los integrantes de esta organización criminal, el ingreso ilegal de ciudadanos venezolanos, también de otras nacionalidades como colombianos, cubanos o peruanos, y al momento de trasladarlos a casas de seguridad, donde eran mantenidos, momento en el que debían guardar silencio por la posibilidad de que los integrantes del Tren de Aragua estuvieran allí. No podían moverse, no podían encender los celulares, ni tampoco hacer algún ruido porque podrían sufrir algún ataque, se refería directamente a que los podían matar los integrantes del Tren de Aragua. En paralelo, la Fiscalía de Alta Complejidad de Iquique identificó a un grupo de extranjeros que traficaba ketamina hacia Chile. Uno de los detenidos, temeroso al hablar, mencionó a los responsables del ilícito negocio, quienes lo amenazaron si los delataba. La causa aún está abierta. ¿Está el peligroso Tren de Aragua expandiendo el tráfico de migrantes junto a la venta de estupefacientes a nuestro país? Aprovechando la situación crítica que vive Chile en esta materia. Cuando existen organizaciones dedicadas, por ejemplo, al tráfico de drogas, dedicadas al tráfico de armas, suelen expandir sus negocios a otros giros. Esto está documentado, de hecho, en la literatura, en los informes de Naciones Unidas, vinculados a la trata de personas y vinculados también al tráfico ilícito de migrantes, porque implica un bajo riesgo y un alto nivel de ganancia. Pero aún quedaba el registro más explícito de la posible llegada del peligroso Tren de Aragua a Chile. Esto ocurrió a principios de enero en la comuna de Lo Barnechea. El Tren de Aragua, grita un asaltante que junto a otros 3 delincuentes se le roban el celular a un transeúnte. A plena luz del día, a vista y paciencia de vecinos. Pero su plan no iba a salir como imaginaron. Fueron detenidos. Sí, claro, porque estáis peleando acá y tirando piedra acá. Carabineros del sector de la 53 Comisaría de Barnechea logró la detención de 4 individuos de nacionalidad venezolana, quienes minutos antes habían asaltado a un ejecutivo de Movistar, sustrayendo su teléfono personal. Los primeros registros que se tenían del Tren de Aragua en Chile fue el 27 de marzo pasado, con los detenidos en el paso fronterizo. Sin embargo, este asalto, donde también se menciona la peligrosa banda criminal, ocurrió antes, en enero. ¿Y qué opinan los propios venezolanos de esta organización delictiva? ¿Conocen bien qué es el Tren de Aragua? Es una banda delictiva que se dedicaba más que todo al secuestro, tráfico de drogas y extorsión. ¿Tus compatriotas le tienen miedo a esa banda?
Sí, correcto, pues son personas que son peligrosas, pues. Lo que se ha escuchado que poco a poco han cruzado fronteras, hasta, bueno, ya se está escuchando el rumor que están aquí en Chile. Y bueno, en su momento obviamente fue una banda delictual bastante fuerte, bastante organizada en el sector de Aragua, un sector a las afueras de la capital. Ellos tenían un régimen azotando tanto a comerciantes, tanto a vendedores, la gente amenazada, que si no le pagaban una cierta cantidad de plata no podían seguir trabajando en sus locales, en sus viviendas. Tren de Aragua, un grupo que viaja con sus vagones plagados de droga, armas y homicidios. Mientras autoridades en Chile siguen investigando y elaborando nuevos planes para enfrentar el narcotráfico y la delincuencia, se escuchan titubeos de que una de las bandas más poderosas y peligrosas de Venezuela y Sudamérica habrían aterrizado en nuestro país. Es realmente impresionante. De verdad, seguíamos acá el reportaje minuto a minuto y la verdad es que no podíamos despegarnos del televisor respecto de lo que estamos viviendo, Cristina. ¿Y cómo se está extendiendo a la zona central desde el norte, Cristina? Eso es nuevo, ¿ah? Realmente es terrible. Yo creo que hay que como trasladarse para el año 2000. ¿Dónde comenzó todo esto? Comenzó por ahí por el año 2000, porque la gente se preguntara quiénes son, por qué le pusieron Tren de Aragua. Yo me pregunto eso. El problema es que en esa época Chávez le había prometido un tren que iba a pasar por Aragua, que es una ciudad que está cerca de Caracas. Y resulta que no se cumplió, pero la gente que trabajaba ahí tenían un sindicato que no era el sindicato normal, sino que era un sindicato de que ellos conseguían temas laborales a son de asesinato y golpes. Y a raíz de eso había un sujeto que ahora en la actualidad está preso, está en la cárcel de Aragua. Entre paréntesis, componen 5.000 personas esta organización, porque no actúan como los clanes de los narcotraficantes, sino que por células. Mira. Voy a meter el dedo en la llaga para poder entrar en lo que a lo mejor la gente se pregunta. Me abro a cualquier respuesta, pero ¿usted cree que la penetración, el aterrizaje de este tipo de organizaciones criminales se facilita en países que tienen políticas migratorias menos modernas, digamos, o la crisis migratoria se relaciona necesariamente con el ingreso de miembros de organizaciones criminales o no? Porque finalmente la lectura que uno hace en la casa, me imagino usted que nos está mirando, es decir, bueno, estamos en medio de una situación migratoria compleja, lo hemos visto, para bien o para mal, nuestra regla, digamos, y las señales que se han enviado han sido difusas desde hace bastante tiempo. Entonces, esta es una consecuencia de eso. O a lo mejor no, y eso es una suerte como de prejuicio, por eso se lo pregunto. José Antonio, hay que decir que la ley de migración recién está digirada, pero tiene que ser aprobada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Después tienen un año para que hagan el reglamento, para que le digan al extranjero cuáles son sus requisitos. ¿Qué es lo que pasa? Que a raíz de todo este problema que hubo en Venezuela, que hubo un problema socioeconómico, entre paréntesis, la ministra de Venezuela, a raíz de que por falta de alimentos y de recursos, sin ningún estudio psicológico de ningún tipo, liberó a 2.000 internos de las cárceles de Aragua. Entonces, precisamente de Aragua. de Aragua. Entonces, imagínense, todo eso se dispersaron, porque ahora Venezuela les quedó chico, porque esta agrupación se dedica a todo. Gota a gota, robo con intimidación, sicariato, homicidio, robo de vehículos, narcotráfico. El gota a gota es cuando, por ejemplo, yo soy comerciante y tú me prestas un dinero, ya me prestas 200.000, pero yo todos los días te tengo que tener 1.000 pesos, por poner un ejemplo. Se hace mucho. Pero después, a fin de mes tengo que tener los 200, o sea, son 1.000, y de hecho lo están haciendo con muchos comerciantes que lamentablemente aquí en el país se ha detectado, pero la gente por miedo no denuncia. Y el problema es, Cristina, cuando no pagas una de esas cuotas. Claro, y cuando no pagas esas cuotas también lo amenazan con la familia. Está complejo porque hemos visto balaceras en mercados, en ferias, acá en Maipú. No estoy diciendo que esté relacionado con esto, pero uno se pone a pensar cuando escucha la radiografía del delito que usted hace y dice, llega un automóvil, se bajan dos tipos desde el mismo auto, le disparan a un comerciante y uno dice, ¿pero qué es esto? Bueno,
usted está contando un cuento que hace cierto sentido. Claro. Las bandas prestan plata y van a cobrarse a los mercados. Si tú no pagaste, ¡pum!, se acabó. Estos sujetos, esta organización, actúan en forma muy distinta a los clanes de narcotráfico. Estos actúan por célula, a la vez. Por ejemplo, allá en Venezuela, ¿cómo actuaban? Hacían trincheras, andan con fusiles, granadas y usan la tecnología de los drones para ver dónde está la policía. De hecho, hay un sujeto que se llama Héctor Guerrero Flores, que es el niño guerrero que en la actualidad está detenido en la cárcel de Aragua, en la cárcel de Toronto se llama. Él es el jefe de los jefes, le dicen Pran de Prani. Él dirige esta organización y además les cobra a los internos por estar allí. Entonces, el jefe de la cárcel. Es muy distinto lo que... Mire lo que dice Cristina. La Cristina dice que tienen armas de alto calibre, de alto poder de fuego. Además, espérenme, tienen drones, que tienen sistemas mucho más modernos. Y acuérdense que nosotros conversábamos ayer y antes de ayer aquí con todos los alcaldes que nos decían: no tenemos drones para poder hacer seguimiento, no tienen armas nuestras policías, no tenemos policía suficiente. Entonces ahí es donde no se equiparan las fuerzas y ellos avanzan. Es complejo, ¿eh? Porque mira, la frontera entre Venezuela y Colombia debe ser de las más difíciles política y geográficamente hablando de toda América Latina hoy día. Es una frontera muy larga, tiene una geografía de selva muy tupida, con una geografía bien... digamos que es difícil operar militarmente ahí. Claro. Y es por eso que el narcotráfico venezolano ha establecido alianzas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. De hecho, ¿qué ocurría? Que el ejército colombiano perseguía a la guerrilla colombiana hasta la frontera, pero los campamentos muchas veces de la FARC y del ELN estaban en suelo venezolano. Y además, al ser una frontera tan compleja, no hay en muchos puntos una línea que lo delimite. Entonces, el ejército colombiano cruzaba la frontera en la persecución contra la guerrilla y se encontraba con campamentos que estaban del otro lado, y ahí reaccionaba el presidente Hugo Chávez en ese momento y generaba un espiral diplomático. Ojo que quiero ir cortito. El tema de la alianza narcotráfico-guerrilla, donde la guerrilla además hace caja, cuidando los campos de cultivo y permitiendo la logística de la droga, por eso que la guerrilla pudo renovar su armamento, en fin. Tiene relevancia para Chile, ¿por qué? Porque ahí hay un trabajo de organización criminal a nivel rural. Hoy día hay antecedentes para creer que Chile tiene varios puntos que se parecen en algo desde la ruralidad a esa alianza como compleja. O sea, el tema de la Araucanía, perdón, pero ahí hay un tema. Sí. Hay documentos que al menos lo prueban, documentos que han estado en los archivos de Marulanda, o sea, entonces... Pensar que el narcotráfico venezolano no va a mirar a Chile con ojos de seducción, me parece que es ser muy ingenuo. Hay un tema, haciendo la línea que dice el José, y que en el fondo es una mirada que trata de anticiparse, porque parece que estamos llegando tarde cada vez con respecto al crimen organizado, porque hoy día están ellos operando en la frontera con Bolivia. Se dice que en Alto Hospicio ya están instalados con sistemas de lavado de dinero. Los vimos en la zona central, en la comuna de Lo Barnechea, asaltar a un empresario y gritar Tren de Aragua. Eso no es por nada. Y van avanzando hacia el sur, y si no nos anticipamos puede pasar efectivamente lo que está diciendo José Antonio, que en el fondo se genere un vínculo entre narcotráfico y todo lo que es la lucha territorial, por ponerle un nombre, en el sur de Chile, el sector del Gualmapu. Yo quiero decir una cosa, esto no es estar en contra o a favor. El tema de la reivindicación indígena es un tema muy contundente, es muy serio, es muy doloroso para los pueblos originarios y también para quienes viven e invierten. Muy complejo. Y tiene muchas aristas. Pero, como dice la Paulina, las autoridades deberían, y la autoridad y la opinión pública, sobre todo a 4 semanas de las elecciones presidenciales. Porque también, qué lástima que andamos preocupados de la cifra más menos y tampoco hemos hablado de la Araucanía. Nada, no he escuchado una palabra. Temazo. Aquí nadie pareciera que no tuviera problema en la Araucanía. Que si uno mira, más allá de los documentos, que uno puede darles crédito, no, habría que ver, no tengo las investigaciones, no me quiero mandar un Boric. Entonces no tengo las investigaciones aquí sobre la mesa, no voy a citar datos que no manejo. Pero sí han habido documentos y ha habido investigaciones que han hecho nexos entre la guerrilla colombiana, que al mismo tiempo tiene el apoyo del narcotráfico venezolano, y algunas situaciones que han ocurrido en la macro zona sur. El punto es que hay condiciones.
hay condiciones de ruralidad, de fragilidad institucional y de reivindicación territorial. Sí, la idea es no vincular todo el conflicto territorial en el sur de Chile, que efectivamente es un conflicto histórico, lleva siglos y la verdad que políticamente no se ha podido desarrollar, pero también sabemos que en la misma zona opera el narcotráfico y la delincuencia. Entonces, efectivamente es donde nos tenemos que anticipar antes que lleguen estos grupos organizados que son de alto riesgo. Hay varias cosas que me gustaría decir, volviendo atrás y después vamos a hablar de la Araucanía. Esta agrupación, como le dije, actúa por célula y ellos controlaban, por ejemplo, la Amazona entre Colombia y Venezuela cuando estaban cerradas. Ellos le llaman trochas. Incluso eran tan poderosos que controlan las minas de oro, las rutas de los narcotraficantes. Es más, mataron a un narco que llevaba secuestrado al Mono Guerrero, que decían que era del Frente Nacional de Liberación. El Ejército de Liberación Nacional. Justamente, porque él no había pedido permiso para ingresar a ese sector y llevaba a un venezolano secuestrado. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los del Tren de Aragua? Lo mataron a él por no haber pedido autorización. Hay otro sujeto que fue detenido también en Perú, que es un chiquillo de 23 años que tiene un largo historial. Él asesinó a la primera persona cuando él tenía como 14 años porque supuestamente le mataron al hermano de 9 años, dijo que la mamá no lo veía nunca, el papá lo abandonó, lo crió un tío, una historia que siempre cuentan, pero el tipo, tal como el que hablamos recién, no le tiene ningún apego a la vida porque sus víctimas las destroza y las corta. Incluso el tipo anda, allá la medicina forense de Perú le hizo un estudio de sus tatuajes, entonces tenía una calavera con 2 huesos cruzados, eso significa matar. Después tenía una insignia de la marihuana, eso significa valor. Pero después una carita de una... ¿Qué significaba la marihuana? Por ejemplo, la marihuana es valor. Valor. Yo como soy que te fuerte, claro. Yo tengo un tatuaje acá en Bolivia. Ahí lo vamos a registrar, lo vamos a llamar a un forense para que lo examine. Y lo terrible, ¿sabes lo que pasa? Y la cara, para que ustedes se vayan fijando y decirle, bueno, esto las policías lo saben, se dibuja, hacen lo mismo que los de la salvatrucha, se dibujan una cara y le cosen la boca y eso significa sanguinario, muerte. Entonces, y el tipo, cuando lo entrevistó la policía, describió todo y no le importa nada. Entonces, tienen como un glosario. Y hablando de la Araucanía, acuérdense que en este programa una vez hablamos de una agrupación que le cortaron los dedos a un señor que lo secuestraron. Bueno, entonces están actuando en forma alevosa. Todo el mundo sabe que tienen armas mejores que las policías. Estoy segura que trabajan con drones. Hay algo que no estoy de acuerdo, es una opinión personal, no es del canal, es de Cristina Rojo, que fueron allá a la Araucanía, pero empiezan a anunciar por la televisión, vamos. Esto tiene que actuar en forma silenciosa e inteligente. Ya, pero acuérdate lo que pasó con ese operativo silencioso la otra vez. ¿Se acuerda que murió un funcionario? Claro, no, pero todo el mundo, se hizo un operativo silencioso, pero la ciudadanía se percató que había muchos detectives, y allá son pueblos chicos y se dan cuenta. Oiga, claro, Cristina, yo lo que quería preguntarles es que, al menos en mi caso, no me importa tanto si hubo un asesinato en la frontera de Colombia con Venezuela, en Centroamérica. A mí lo que me tiene, pero en alerta, es que estos grupos delictuales de Centroamérica estén empezando a llegar a Chile, estén empezando a operar. Esto es, según su experiencia, según su mirada, según sus contactos en la PDI. ¿Algo ya instalado? ¿Es incipiente? ¿O estamos con el agua hasta el cuello con estas bandas narcotraficantes? Ya están trabajando las fiscalías de alta complejidad en conjunto con ambas policías. Yo sé que a lo mejor la dotación no es suficiente para que controlen todo esto, porque estos sujetos son tan pillos que se coluden entre medio de los mismos inmigrantes. Es más, a esa gente que arranca de Venezuela, les cobran entre 800 a 1.800 dólares. Imagínense, creo que en Venezuela están ganando $3 mensuales. Entonces la gente a lo mejor vende su casa, sus propiedades para poder tener ese dinero y los traen de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Pero muchas veces son abandonadas a la suerte de ellos y también han tenido algunos antecedentes, por lo que han dicho algunas víctimas. Eso se está corroborando con las policías y con la fiscalía, que han dicho que estos sujetos lo están obligando a transportar droga, como es la ketamina, la que usan para los animales, que ahora lo están usando para los seres humanos, como alucinógenos. Entonces, y hay algunos que también han contado, algunas víctimas,
que los tienen encerrados en un lugar, en una casa de seguridad toda la noche, que tienen que estar calladitos y si no son amenazados, a los inmigrantes, a los migrantes, que los van a matar. Pasa mucho eso, que en el fondo la gente viene tan desesperada por arrancar de sus países, que estas bandas criminales lo que hacen es someterlos a, como tú dices, tráfico, a cambio de que los pasen, o incluso abusos sexuales, mucha violencia. Teníamos una nota el otro día porque están entregados absolutamente a lo que les toque por sobrevivir y llegar a países como el nuestro. Pero ahí se empieza a mezclar delincuencia y necesidad de los migrantes. Arriesgan su vida por transportar la droga. Claro. Pero a propósito de la pregunta que le hacía Roberto, Cristina, que yo también me hago esa misma pregunta. Si estamos a tiempo en nuestro país para ponerle un atajo a esto o ya es demasiado tarde. ¿Y qué nos pasó como país? Porque antes siempre se hablaba de que Chile era un corredor de drogas, ¿cierto? Pero que acá no se producía, que acá no se instalaban estas grandes bandas, y estamos viendo que eso ya no es así. Entonces, ¿qué nos pasó? ¿Por qué llegaron estas bandas a Chile? Y si estamos a tiempo para ponerle un freno, un atajo. Yo creo que todavía estamos a tiempo. Hay varias investigaciones que están haciendo el Ministerio Público conjunto con la Fiscalía. Están recopilando antecedentes con las mismas víctimas, porque hay algunas víctimas que han reportado que los han traído desde Venezuela, pero como no le pagaron al sujeto, al coyote que los trajo, han sido víctimas de heridas de bala y han llegado heridos ahí a la comisaría de Carabineros. Incluso hay un niño que cuenta que también estuvo encerrado toda una noche y no tenía que hablar absolutamente nada con un montón de otras personas. Yo creo que lo peor que Pero yo creo que estamos a tiempo porque se están recopilando antecedentes. Más, tal como recién lo dijeron, la Fiscalía Centro Norte, de 10 detenidos ya tiene a 9 imputados por tráfico de inmigrantes. El punto es, ¿dónde están nuestras prioridades, 3.600 personas que ingresaron. En la estadística también dice que ingresaron 12.000. Es que, yendo al fondo y a la pregunta que hacía también Roberto, en ese sentido, uno puede analizar la realidad latinoamericana, hemisférica, bueno, pero también estamos en época de elecciones y uno quiere, o sea, algo hay que hacer. Lo peor, el peor de los mundos es que el Estado mire para atrás, para el lado. Y eso está pasando en la Araucanía. Y el punto es, ¿cuáles son las prioridades? O sea, en la Araucanía ya no hay Estado de Derecho, entonces digamos. El punto es el siguiente. Cuando uno va a votar... Varios barrios de Santiago tampoco hay Estado. Cuando uno va a votar... Estos tipos les prometen traerlo a Chile y el destino es Estación Central. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La comuna Estación Central. El punto es el siguiente. El 21 de noviembre, cuando usted se levante y vaya a votar, ¿qué va a tener en la cabeza? O sea, ¿qué quiere que se atienda de forma urgente? ¿Cuáles son? Porque, a ver, si ustedes me están... Y esto no es cinematografía, o sea, esto no es una película. Nos encantaría que fuera una película, pero no lo es real. O sea, estos señores operan aquí, operan y está pasando, como dice CNN, está pasando, ¿lo estás viendo? Bueno, está pasando frente a nosotros. Y como que no quiere, como que hay un sector de la población, no sé si del mundo político o de algún sector de la población, como que no lo quiere ver o no lo quiere reconocer. Ya eso es franca estupidez. O sea, con la cantidad de datos que existen... O no saben cómo manejarlo, también es una posibilidad. Bueno, pero uno puede prenderse presidente de la República y no manejar un tema como este. Estoy de acuerdo. Ahora, yo digo, hago solo la pregunta, ¿cuándo vamos a entrar al debate de fondo en este tema? Es el tema. Claro, tiene toda la razón, José Antonio. Yo creo que muchos nos preguntamos, porque la mayoría de los chilenos queremos tranquilidad, seguridad ciudadana, que las personas salgan tranquilas a comprar. Pero yo he hablado con mucha gente y algunas personas y digo, oye, mira, ¿tú supiste que pasó esto en tal parte? Y mucha gente dice, no, no me interesa. Pero tienen que interesarse, porque todos tenemos que colaborar, entregar antecedentes. Si vemos algo extraño, por último hay una línea telefónica que se puede hacer al 134, bien al Ministerio del Interior, que no controlan quién es que llama y se da el antecedente. Yo creo que hay que ponerle una mano dura, porque han ingresado tanta gente, hay un montón de... Yo creo que si se ponen a la policía a ver a todas las personas, por ejemplo, en Santiago, o una comuna, Estación Central, vamos a encontrar un montón de... Pero déjeme poner un ejemplo. No están registrados. Déjeme poner un ejemplo cortito, Paulina. A propósito de la Araucanía. El gobierno decretó estado de emergencia. Están los militares en la Araucanía y los delitos no han disminuido. Están en una condición bastante... Entonces, espérate, es un estado de emergencia que dura por 15 días y que se puede renovar por otros 15 días. Y todo depende de las facultades que le den, porque en un mes no se puede solucionar ese conflicto que tiene además un montón de aristas. Además, entonces, no lo soluciona solo con la mano dura por sí sola no lo soluciona. Eso es, allá iba yo, Diana. A ver, aquí es bien complicado. Uno, son políticas de ingreso de personas serias y establecidas que no tenemos. Serias, con seguimiento de las personas. A Canadá entran cientos de miles de personas, pero hay una trazabilidad, los siguen, los instalan y apoyan mucho la economía.
ojo, apoyan mucho la economía. Yo no creo que cualquier extranjero aquí hay que discriminarlo. Yo creo que tiene mucha gente muy capacitada y muy necesaria incluso para desarrollar nuestras políticas económicas, nuestra calidad en distintos ámbitos. Así que yo creo que hay que hacer distinción. Entonces, ingreso de migrantes ordenados. 2, políticas de seguridad, que estamos absolutamente al debe a lo largo de todo Chile. Y con respecto al tema de la Araucanía y el crimen organizado, políticas de salud serias, conversaciones políticas en el sur de Chile que no hemos establecido. O sea, con militarización solamente no se soluciona. Oye, Paulina, y agregar a ese listado algo que planteó José Antonio, que lo encontré interesante, me hizo harto eco, que es lo de tener una policía especializada en drogas como la DEA de Estados Unidos. Sí, que él propuso eso. Sí. Es que aquí tenemos unidad especializada, pues tú estás hablando con la ex jefa nacional antinarcótico y crimen organizado. Yo sé que, claro, aquí usted son va a defender la pega que expertos, hace la PDI. y los detectives realmente, bueno, han funcionado bastante bien ambas policías porque han hecho tremendas incautaciones de droga. Pero falta más, Cristina. Claro, no hay... pero tiene que haber mucho más droga. Por supuesto que sacar una diligencia antinarcótico es de largo aliento, no es, oye, fulano tal está traficando y lo vamos a tomar detenido. No, hay que tener medios de prueba, testigos y una serie de cosas que se utilizan para que la diligencia tenga un buen resultado. Pero está muy buena la idea que tiene Paulina, por ejemplo, están llegando muchos inmigrantes que dan cualquier nombre también. Y después lo dejan en una casa para ver el tema del COVID, pero después quedan a la indefensión y después alguien lo toma y se lo lleva lo trae a Santiago. Incluso hay otro problema también, que hay algunos chilenos que se han aprovechado, que cuando ven gente caminando en el desierto, los traen en el vehículo a cierto lugar y le cobran un dinero. También tenemos otro problema con los militares bolivianos, que aquí mismo en las noticias han dicho que han quitado vehículos, y han hecho cosas, han cometido muchos delitos que se han llevado los... En la época de Evo Morales llevaron muchos vehículos y el Evo Morales le puso la placa patente y esa es la misma frontera.